Bueno, buenas tardes. Me llamo Luis Viliato, soy médico de familia, especialista en diabetes. Participo de la práctica final y obligatoria como docente en atención primaria en un CAPS en Maipú. Y bueno, la directora de este curso de atención primaria de la salud me ha invitado a participar de este nuevo tema bueno, que nos ha cambiado la vida a todos, que es la pandemia por el SARS-CoV-2 y su patología COVID-19. Un poco lo que vamos a abordar en esta presentación no tiene mucho que ver con la fisiopatología en sí del virus, sino que cómo el sistema de salud de atención primaria se ha adaptado, ha tenido que adaptarse a esta nueva pandemia para poder sostener la salud de la población. No hay evidencia científica que respalde las prácticas en atención primaria y COVID-19, por lo cual todos estos cambios que hemos generado han sido gracias a la intervención del equipo de salud y la toma de decisión en conjunto y la aceptación general de las normas propuestas de adaptación a esta nueva pandemia. Hemos adaptado también las recomendaciones generales del Ministerio de Salud para los hospitales, ya que la mayoría de la atención en esta pandemia se ha centrado en las emergencias y en las urgencias y en los sistemas de cuidados críticos. La atención primaria ha debido salir adelante con un nuevo paradigma de atención, y bueno, un poco es mostrarles cómo nuestro sistema se ha adaptado. Un modelo de atención que se adapta por completo a una crisis emergente por la grave amenaza que supone para la salud pública la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, no es para nada un sistema prescindible. La atención primaria es el sistema, tal y como apunta Ángel Ruiz Tellez, que es un médico de familia de España, en donde él propone que la atención primaria ha jugado un papel irrelevante en cuanto a protagonismo presupuestario se refiere, siendo la invisibilidad su peor amenaza. Los centros de salud se han reconvertido plenamente de la noche a la mañana en espacios comunitarios, geográfica y estratégicamente bien ubicados para el cribado y abordaje de los casos, permutando por completo su método asistencial hacia un modelo a distancia. Actualmente en el mundo los profesionales de atención primaria hacen seguimiento telefónico de miles de sus pacientes que están confinados en sus domicilios con patologías por COVID-19, formas leves que no han requerido internación. Esta nueva forma de seguimiento ha sido establecido por los ministerios de salud de estos respectivos países. Europa lleva a la vanguardia este nuevo sistema de atención. Algunos autores exponen fórmulas más adecuadas de los nuevos tiempos para el contacto con los pacientes, dado que el distanciamiento necesario para evitar los contagios es una herramienta primordial. Brenhal, médico de familia de Estados Unidos, describe cómo la mayoría de los casos con COVID-19 pueden ser abordados a distancia, no solo telefónicamente, sino a través de la videollamada. Esto sucede en todos los países del mundo. Lo que nos preguntamos, y me pregunto yo, es si es viable en nuestro sistema sanitario público. Debería, dado que la sociedad nos los exige, no parece técnicamente imposible, pero hay que dar decididamente el paso. Debemos estar cerca de las necesidades de cuidado de salud de nuestra población, disponer de los medios necesarios para asegurar una atención oportuna y de calidad. La atención primaria es el muro de contención y hay que obrar rápido. Estamos ante un problema de salud pública de primer orden, como nunca hemos vivido una emergencia comunitaria, sanitaria, social, económica a nivel mundial. Podemos preguntarnos, ¿es válido el modelo de atención? Nuestra respuesta evidentemente es sí, y retomo los dichos de la Organización Mundial de la Salud por allá por el 2018,
2008, perdón, que decía y establecía que la atención primaria más necesaria que nunca. Ahora que nos encontramos en los límites de lo cotidiano, debemos reforzar el modelo de atención primaria, el cual nos permitirá tener un sistema sanitario más fuerte, robusto, cuando todo esto pase. En realidad, el sistema de atención primaria es la primera línea de defensa de esta pandemia. Dicho esto y como introducción, quiero plantearles 6 escenarios de los cuales vamos a trabajar. El primer escenario que he planteado es el empleo del EPPP. Si hablamos de COVID-19, no podemos dejar de hablar del equipo de protección personal, la adecuación edilicia, el sostenimiento de la atención esencial, cómo realizamos la atención de los casos sospechosos, cómo hacemos el control de estos contactos, de estos sospechosos, y voy a introducir al final algunas relevancias con respecto a las modificaciones y al impacto que ha tenido en el equipo de salud esta pandemia. Con respecto al empleo del EPPP, que es el equipo de protección personal, que ya muchos de ustedes deben haber leído y deben saber, pero bueno, modo de repaso, quiero decirles que el vestirse cuando uno va a atender a un paciente sospechoso es una condición no tan importante en el sentido que no es una intervención quirúrgica en donde la asepsia es lo primordial. Acá, como no va a haber asepsia, no hace falta tener una metodología para poder vestirse. Entonces, para vestirnos, nos vestimos de la forma en cómo nos sintamos más cómodos. El equipo de protección personal básicamente consta de guantes, de barbijo, de camisolín y de un respirador que puede ser, en el caso de que vayamos a atender pacientes en donde la aerosolización va a ser un fenómeno que vamos a estar provocando, como es en el caso del uso de la intubación orotraqueal, el uso del AMBU para oxigenar un paciente, o en el caso de niños en donde debamos realizar los PAF por los respiradores, por los obstructivos bronquiales, en donde se use un PAF también puede aerosolizar, y en estos casos, si el paciente es sospechoso, cumple los criterios de sospecha, debemos usar un N95 si estas medidas no pueden no realizarse. Las gafas o máscara facial es un anexo más que suma a sostener la viabilidad del equipo de protección, básicamente de barbijos y de máscaras faciales, ya que sabemos todos que son medios finitos que debemos cuidar porque, bueno, el presupuesto obviamente es ajustado y esto se ha encarecido con el transcurso de los meses. Diferente es si vamos a desvestirnos. Aquí sí debemos tener una metodología en la cual estemos muy atentos a cómo vamos a desvestirnos, ya que la decontaminación es muy importante y en el proceso de contaminación no debemos tener ningún error porque es donde vamos a contaminar la ropa que utilizamos habitualmente y puede ser una causa de contagio, ¿sí?, a través del contacto y de llevar esa carga viral a mucosas expuestas a través de que me toque el ojo, me toque la boca. Por eso es importante que cuando, y nosotros en el centro de salud lo hemos algoritmizado de esta forma, en donde el médico y el enfermero que asisten al paciente sospechoso, ambos deben estar presentes a la hora de vestirse para que uno se fije en el otro si realiza alguna de las maniobras en donde puede haber un error y poder salvaguardar esta situación. Lo que primero vamos a sacarnos es lo que más expuesto y contaminado tenemos, que son los guantes. Generalmente muchos hablan de un par de guantes, de 2 pares de guantes. La verdad que no hay evidencia si debemos usar un solo par o debemos usar 2 pares. Lo importante es que con un par de guantes yo debo sacármelos de una forma correcta. Voy a tomar la primera parte sobre la parte sucia con mi otra mano que también está sucia y voy a sacar ese guante. Cuando voy a proceder a la extracción
del otro guante, en donde mi mano no está contaminada, debo ingresar por la parte interna del guante, la que está en contacto con mi piel, y retirar el guante hacia afuera, evitando tocar la zona contaminada. Luego de realizar esta maniobra, deben eliminarse estos componentes del EPPP en un descartador que esté destinado a patológicos. No pueden descartarse en cualquier lugar, tiene que ser el descartador patológico, debe tener una bolsa roja que debe estar rotulado y debe decir contaminación por COVID o fuente de contaminación. Hemos visto en el transcurso de la pandemia cómo estos elementos son tirados en cualquier lugar, y eso es importante que todo el equipo de salud tenga esta forma de poder controlar la infección a través de las buenas prácticas. Las buenas prácticas se generan a través de la socialización de las mismas y a través de el constante entrenamiento y práctica de cómo vestirse y desvestirse, que fue uno de los parámetros que más insistimos en nuestro centro de atención. Al inicio de la pandemia, en donde más pusimos foco es en ensayar con cada personal del centro de salud cómo debía vestirse y cómo debía desvestirse. También hicimos la experiencia con pacientes que no eran sospechosos, que venían con patología respiratoria, pero de la misma manera hacíamos el mismo ejercicio para poder incorporarlo como un hábito de cuidado personal. Luego de que me retiro las manos, lo próximo que voy a retirar es el protector facial o la gafa protectora facial, y en el caso de que me haya puesto gafas, las gafas protectoras. Una vez que me quito esto, debo dejarlas en la bacha donde se va a proceder a la desinfección y luego al enjuague del desinfectante. Lo que estamos usando actualmente es amonio cuaternario. El amonio cuaternario se rocía, viene concentrado, se diluye al 25% con 1 litro de agua, y eso se expolvore, con un tipo spray, se realiza el rocío de todas las superficies y se deja actuar por lo menos 2 minutos, luego se enjuaga y se procede al secado para luego la reutilización. Entre acto y acto, es decir, entre que me saco el guante y me saco las gafas, debo lavarme las manos. Recuerden que las manos son las que más se van a contaminar. Entonces, para evitar la contaminación de nuestras manos, en cada acto de retirar un elemento de protección personal, debo lavarme las manos. Luego procedo a retirarme el camisolín. Recuerde que la parte anterior es la que está sucia. Entonces, todos los procedimientos los voy a hacer desde la parte de atrás. Voy a retirar el camisolín y voy a tomarlo por la parte interna, que es la que está en contacto con mi ropa, es la que no está contaminado, y voy a ir haciendo una suerte de bollo hasta lograr sacarme todo el camisolín. Luego del camisolín me lavo las manos y procedo al retiro del barbijo. Primero debo aflojar la atadura inferior, y luego la atadura superior, retirarlo siempre lejos del cuerpo y tirarlo al descartador. Y luego volver a lavarme las manos. ¿Cuáles son los niveles de uso del EPP, en base a la exposición que tenga el personal de salud? Es decir, no todo el personal de salud va a utilizar un EPP completo. El EPP completo lo va a utilizar aquel profesional de la salud que va a tener una cercanía importante con el paciente, ya sea el enfermero o el médico, y en aquellos casos que tengan criterio de caso sospechoso para COVID-19. Si el paciente es un paciente respiratorio y no tiene criterios de sospecha para COVID-19, el EPP no va a ser completo, sino que vamos a utilizar, ¿sí?,
el barbijo quirúrgico, gafas y protector facial. Guantes si el profesional se siente más seguro o menos seguros, porque obviamente va a lavar sus manos luego de trabajar con ese paciente. Y obviamente en virtud de evitar otras infecciones respiratorias, no solo COVID-19. Entonces acá vemos cómo el personal de salud que va a examinar a pacientes con síntomas respiratorios debe utilizar los 4 eslabones del EPP. El personal de salud que va a hacer un examen de pacientes sin síntomas respiratorios, que son aquellos pacientes que ingresan por otras situaciones, ya sea porque vienen a control de patología habitual o porque vienen por urgencias no de la vía aérea superior respiratorias, vamos a utilizar las precauciones estándares según el riesgo de actividad. Para los pacientes con síntomas respiratorios, ¿sí?, que ingresen a nuestro centro de atención, requerirán proveer un barbijo quirúrgico, y si el centro cuenta con máscaras para pacientes, le puede ofrecer también una máscara facial. Nosotros en nuestro centro de salud hace poco recibimos nuevas máscaras e implementamos, cuando el paciente va a ingresar a la zona de atención de paciente respiratorio, se coloca un barbijo y se coloca una máscara facial, porque muchas veces vimos en la consulta que el paciente, por querer hablar, se baja el barbijo, o se le cae el barbijo, o se toca el barbijo. Entonces, como poniendo esa máscara facial nos daba una mayor seguridad, y el paciente, en el caso que se bajara el barbijo, teníamos la máscara en el caso de que este paciente quisiera no hablar, o muchas veces por ahí tosían. Entonces, bueno, es como una mayor seguridad para nosotros los médicos. Y el personal de limpieza que va a desinfectar la zona en donde hubo casos respiratorios sospechosos debe usar todos los elementos de protección personal. Y debe sumar botas o zapatos cerrados, ya que como va a baldear, va a utilizar agua, pueden haber salpicaduras, y eso favorecer también la contaminación del personal de limpieza. ¿Qué modificaciones edilicias planteamos? Básicamente el uso de salas de diferenciación en cuanto a pacientes respiratorios y no respiratorios. Ediliciamente nuestro centro de salud tiene 2 entradas, por lo cual nos facilitó esta división, por lo cual el centro de salud se dividió en 2 partes, una parte para la atención del paciente respiratorio puramente, y otra parte para la atención del resto de las patologías o las demandas que el sistema de salud tiene. Por lo cual tienen 2 entradas diferentes, ubicadas en oposición, por lo cual el paciente respiratorio no se mezcla con el paciente que no es respiratorio. Eso es importante a la hora de prevenir la difusión del COVID-19 en las instituciones, es decir, la difusión intranosocomial horizontal de esta patología. También tuvimos que recurrir a cambios físicos, es decir, tuvimos que introducir ventanas de vidrios, de plásticos, a la hora donde se realiza el triage, donde se entregan los medicamentos, donde está la secretaria dando información para favorecer la disminución de la transmisión del virus por las gotas de saliva. Lo ideal que se pedía es la implementación de sistemas de ventilación. Sabemos que hay muchas instituciones, es decir, que lo que se sostiene es que las instituciones tengan ventilación con presión negativa. Eso dista mucho de un centro de salud, no lo tenemos en los hospitales generales, menos lo vamos a tener en el sistema de atención primaria, pero tratar de que a través de abrir y cerrar ventanas uno pueda lograr una difusión de aire desde afuera que ingrese al sitio en donde los pacientes son atendidos y salga por una ventana hacia el exterior. Es decir, que hay un flujo de aire que tienda a ser unilateral, y que ese aire que ingresa a una zona de inseguridad para COVID, en donde uno atiende pacientes, vuelva a salir por una ventana
y que no se dirija hacia el interior o a otro sector del centro de salud, sino que el aire ingrese desde afuera, ingrese al sitio patológico y vuelva a salir. Eso nosotros lo hemos podido lograr, es decir, atendiendo con las puertas abiertas, abriendo las ventanas y viendo cómo es el día, en cómo está la ventilación externa, y bueno, de esa manera generar un flujo de aire continuo que sostenga esta protección. Los otros cambios que también hicimos fue los controles administrativos a través de nuestras agentes sanitarias, limitamos el ingreso al CAPS, ya los pacientes no esperan en las salas de espera habituales, nuestras salas de espera eran muy pequeñas, estas salas de espera amontonaban mucha gente. Nuestro centro de salud cuenta con un Zoom en el cual lo readecuamos como sala de espera, con sillas en donde tienen la separación de 2 metros, entonces todos los pacientes que venían para atención son ingresados a esta nueva sala de espera con un distanciamiento social oportuno, con máscara comunitaria, y estos pacientes esperan en este lugar. Ningún paciente ingresa al CAPS sin antes lograr pasar el triage que está ubicado en cada puerta y que lo están sosteniendo en este momento nuestras agentes sanitarias, que están abocadas más a la atención intranosocomial que a la comunitaria. Implementamos bundles de atención, eso es decir, que cohortizamos a los pacientes. Cohortizar a los pacientes es determinar el grupo de pacientes respiratorios, el grupo de pacientes vulnerables en los cuales necesitamos seguir sosteniendo la atención, ya que esto incrementaría la ocurrencia de patologías no COVID y pondría en peligro la salud de los pacientes. No había nada escrito sobre esto, por lo cual el equipo de salud se puso de acuerdo cuáles eran los pacientes que debíamos sostener la atención, y que bueno, en el próximo escenario vamos a charlar cuáles son los pacientes a los cuales decidimos seguir atendiendo a pesar del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que limitaba la ida de los pacientes a los centros asistenciales. Suspendimos la entrada de acompañantes, el paciente debe ingresar solo a la atención, y esto solo lo permitimos acompañantes en los pacientes pediátricos, que obviamente requieren, ¿sí?, la asistencia de sus papás. Implementamos el equipo de protección personal, siempre según el grado de exposición. Vacunación salió del CAPS hacia otro sector de nuestro centro de salud para generar otro sistema de atención que no fuera dentro del CAPS y que no hubiera amontonamiento, y que esta cohortización de pacientes se pudiera sostener. Y bueno, obviamente de las tareas asistenciales que ahora vamos a hablar. Como recomendaciones generales, planteamos que había que poner información visual, carteles, folletos en lugares estratégicos. Esto es lo que nos pedía el ministerio para que el paciente supiera cómo debe cuidarse frente a COVID-19. Se ofrecen máscaras quirúrgicas a aquellos pacientes que acuden al centro con síntomas de infección respiratoria aguda. Luego del decreto de Mendoza, en donde se obligó a los pacientes a que todos debíamos usar máscaras faciales para ingresar a los centros asistenciales o a cualquier lugar donde nosotros fuéramos. El centro de salud debe disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de la población y del personal, y deben haber contenedores de residuos con tapa de apertura de pedal para la eliminación de residuos generados. Esto, la verdad que los contenedores de residuos es un mal en todos lados, y actualmente nosotros tenemos poco sistema de eso, estamos usando cajas, ya que bueno, el presupuesto se ha ajustado para todos, y bueno, como todo argentino uno lo ata con alambre, ¿no? Sostenimiento de la atención esencial. Decidimos seguir sosteniendo la atención del niño sano, priorizamos el binomio. Entendemos que el recién nacido hasta el año de edad es un paciente de muy alto riesgo, no por la condición física, biológica, sino por la vulnerabilidad de nuestra población, en donde la relación binomio
es muy importante, y esta adecuación del binomio a la nueva familia es también muy importante. Y vuelvo a recalcar la vulnerabilidad social por las condiciones edilicias donde viven nuestros pacientes, por otras cuestiones que tienen que ver con lo social, hacen que estos chicos sean de riesgo, y que creímos y creemos que es necesario continuar el contacto con estas mamás, con estos niños, para sostener esta situación y poder empoderar a estas madres para el buen cuidado de los chicos, sostener la lactancia materna como base fundamental de la inmunidad del binomio. Se concretaron turnos diferidos con protocolo de atención. Los niños menores de 2 años decimos que no deben usar tapabocas. Esta también es una recomendación de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, ya que los tapabocas en los niños, como no tienen autogestión, podrían provocar inconvenientes a nivel de la vía respiratoria. La mamá no siempre está todo el tiempo atenta a esto, con lo cual se desestima el uso de tapabocas en niños menores de 2 años. La atención de estos pacientes se hace en la zona de seguridad. Se utiliza enfermería limpia en la zona de seguridad donde se atienden estos pacientes, y obviamente previo al ingreso se hace un triage exhaustivo de estos pacientes, evitando que digamos, que ingrese un paciente que realmente pueda estar sintomático o ser sospechoso de COVID, y como ingresa a zona de seguridad, el cuidado del personal es mucho menor que con respecto al sitio de atención de pacientes respiratorios. Con respecto a enfermedades crónicas no transmisibles, es el mayor grupo de riesgo para infección severa por COVID-19. Son los pacientes más vulnerables en esta infección. Por lo cual, aparte de la vulnerabilidad propia de la patología y de la edad, se suma la vulnerabilidad socioeconómica. Son pacientes que se aislaron, que quedaron muchos solos en su casa, sin la asistencia de sus familiares, pacientes que no iban a venir al centro de salud a retirar su medicación, que no iban a sostener el tratamiento y que iban a ir descompensándose. Por lo cual, sostuvimos en estos pacientes, en los cuales priorizamos aquellos que tenían mayor riesgo según la complejidad del tratamiento, es decir, pacientes que estaban polimedicados, pacientes psiquiátricos, pacientes con insulinoterapia que requerían control exhaustivo del uso de la insulina. A estos pacientes seguimos sosteniendo su atención, les dimos turnos diferidos, priorizamos la atención en sala común, en sala de seguridad, y obviamente también con ingreso de protocolo y triage. Salud sexual y reproductiva fue otro de nuestras situaciones clínicas que decidimos sostener. Creemos que el ASPO generó en nuestras mujeres mayor vulnerabilidad, ya que, bueno, la violencia intrafamiliar se podía acrecentar. Sostuvimos el control de embarazo de alto riesgo. Nuestro centro de salud tiene especialidades que atienden pacientes embarazadas de alto riesgo, diabéticas gestacionales, hipertensión inducida por el embarazo, hipotiroidismo del embarazo, es decir, son patologías que las estamos viendo en nuestro propio CAPS, que no son derivadas y que son de alto riesgo y que requieren una atención continua. El control de embarazado de bajo riesgo también decidimos sostenerlo debido a que nuestras pacientes tienen mucho riesgo social, y bueno, el embarazo, por más que sea un embarazo normal, muchas veces las situaciones de riesgo social ponen el embarazo en otro nivel. Planificación familiar, obviamente, el ASPO genera mayor incidencia de embarazos, y eso hacía que si las pacientes no asistían a retirar su método anticonceptivo, tampoco iban a poder sostener su decisión de no tener familia, por lo cual también decidimos sostenerlo. Nuestro centro de salud está adherido a la estrategia ILE, interrupción legal del embarazo. En Maipú somos el único centro que está ofreciendo esta práctica, por lo cual también esto fue algo significativo de tener 2 o 3 pacientes mensuales con solicitud de la intervención. Llegamos a tener en el mes de abril y mayo de 8 a 9, subieron los casos,
Esto habla realmente de violencia intrafamiliar, por lo cual esto se siguió sosteniendo y se sigue sosteniendo, y a través de esta situación también determinamos la violencia de género como parte, digamos, subrogada en todos todos estos pacientes que estamos hablando. Con respecto a las urgencias no infecciosas de la vía aérea, es decir, seguimos sosteniendo traumatismos, consultas por traumatismo, mordeduras de can, urgencias odontológicas, dolores abdominales, heridas cortantes, patología hipertensiva y complicaciones de la diabetes. Es decir, estas son las patologías que más vemos en las consultas de demanda espontánea, en las cuales los pacientes no debían requerir turno, venían por demanda espontánea y estaba un profesional abocado a la atención de estas urgencias. ¿Cómo es la atención del caso sospechoso? El caso sospechoso depende de en qué escenario estemos. Obviamente sabemos que en Mendoza no hay transmisión comunitaria, pero les voy a ofrecer en este momento las normas que se emitieron el 8 de junio, hace poquito, de 2020, con respecto a los nuevos criterios de diagnóstico de casos sospechosos de COVID, que se pueden adecuar a aquellos espacios en donde no hay transmisión comunitaria. Mendoza aún todavía no baja la nueva normativa, pero está muy vigente, que probablemente sean las mismas, y esto tiene que ver con que vamos a tener mayor posibilidad de testeo, tal vez a pacientes que en otra oportunidad o en otro contexto no testeábamos, hacen que la detección temprana de la patología sea mucho más sensible y podamos trabajar en el bloqueo de posibles brotes que puedan suceder por conglomerado. Entonces, el criterio número 1 es toda persona que presente fiebre, sí o sí tiene que estar la fiebre, o más de 2 de los siguientes síntomas. Es decir, que tenga 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosma, digeusia, que no puedan ser explicados por otra causa y que en los últimos 14 días hayan tenido una historia de viaje fuera del país o dentro del país o a zonas de transmisión local. O que en los 14 últimos días hayan residido en zonas de transmisión local, ya sea comunitaria o con conglomerados de COVID-19 en Argentina. Otra de las posibles causas por las cuales podemos testear a los pacientes o que se convierten en sospechosos es que tengan estos síntomas y residan o trabajen en instituciones cerradas o internación prolongada, como por ejemplo los pacientes que dializan, los pacientes que conviven en hospitales psiquiátricos, los geriátricos, sea personal esencial, es decir, el personal esencial de la fuerza pública, médicos, Fuerza Armada, bomberos, o que resida en barrios populares o pueblos originarios. Consideramos un barrio popular aquellos en donde la mitad de la población no cuenta con un título de propiedad ni acceso a 2 o más servicios. El criterio 2 es toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas y que requiera internación por criterios de gravedad, que vamos a hablar cómo evaluamos gravedad en pacientes respiratorios, independientemente del nexo epidemiológico. Es decir, una persona que viene al centro de salud con estos síntomas y tiene un QIT-SOFA de 2 puntos o más, es un paciente que debe ingresar al hospital, por lo cual ese paciente, por más que no tenga nexo, se convierte en un caso sospechoso. El criterio 3 es toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, y el criterio 4 es aquel paciente que presente anosmia o digeusia de reciente aparición sin nexo, es decir, que no haya tenido contacto con nadie, y se le va a realizar, es decir, se lo va a internar este paciente, pero el testeo se va a hacer al tercer día de comenzado el síntoma. Es decir, donde mayor carga viral podamos llegar a encontrar y que realmente la prueba tenga una sensibilidad y una especificidad que logre lo aceptado. Con respecto al personal de salud, y bueno, acá estamos todos en el horno, es decir, todo el personal de salud
que resida en zonas sin transmisión comunitaria o que trabaje en áreas sin transmisión local y presente 2 o más de los siguientes síntomas, debe internarse en el hospital y ser testeado para descartar COVID-19. Y en personal de salud que conviva o viva en lugares donde sí hay transmisión comunitaria, un solo síntoma es suficiente para ingresarlo y testearlo. Obviamente, todo personal de salud que sea contacto estrecho en un caso confirmado sin sintomatología debe realizar el aislamiento preventivo por 14 días. Esto va, digamos, directamente pensado en las parejas que ambos trabajan en sistema de salud o son personal esencial. ¿Cómo vamos a hacer la atención del caso sospechoso? Básicamente el caso sospechoso, cuando en el triage es detectado antes de ingresar al CAPS, se va a ingresar por zona respiratoria con un barbijo quirúrgico y en nuestro caso, como contamos con máscara, se le va a colocar una máscara. El personal de salud deberá usar todo el EPP completo. Vamos a valorar en este paciente la causa, el interrogatorio, el examen clínico y vamos a valorar los criterios de severidad de esa patología respiratoria en este paciente. Que lo vamos a hacer a través del SOFA-Q o el SOFA-Quick y en los valores de estabilidad hemodinámica. Vamos a comunicarnos con epidemiología para organizar el traslado del caso sospechoso al centro receptor para internación y testeo, PCR, SARS-CoV-2 e influenza. Llenaremos minuciosamente la historia clínica y la ficha epidemiológica es muy importante porque en esa ficha epidemiológica vamos a colocar a los contactos. Cuando hablamos de contactos de ese paciente, cuál fue su ruta en los últimos 3 días, con quién estuvo en contacto y tratar de recabar los mayores datos porque vamos a tener que ir a buscar a esos contactos para hacer seguimiento de la sintomatología de esos pacientes. El Quick SOFA, ustedes saben que el SOFA es un score que utiliza varios parámetros, ya sea clínicos de laboratorio, que se utilizan en las unidades de cuidado intensivo o en clínica médica, y que valora la severidad de la patología que el paciente está cursando. En atención primaria y en guardias generales se validó el Quick SOFA, que utiliza parámetros clínicos, que es la frecuencia respiratoria, el estado mental del paciente o el Glasgow y la presión arterial. 2 puntos o más de este QA, de este Quick SOFA, lo hace a un paciente de patología severa, es decir, que esa patología respiratoria en ese paciente está siendo severa, está afectando a la economía general. La frecuencia respiratoria es de 30, el estado mental es el Glasgow menor a 10 y la presión arterial sistólica menor a 100. 100 o menos de 100. Vamos a evaluar los marcadores de hipoperfusión, si ese paciente está taquicárdico, si tiene hipotensión arterial, el Glasgow, y si se pudiera medir la diuresis es un estado sumamente cuantitativo, sensible y específico de la perfusión de ese paciente. Y los marcadores de microperfusión, el que más vamos a utilizar es el relleno capilar. Siempre se presiona sobre el pulpejo del dedo durante 10 segundos, se suelta y se cuenta cuánto tiempo tarda el dedo en volver a tener su color original, y ese tiempo, si es mayor a 3 segundos, estamos hablando de una mala perfusión. Frente a estos pacientes, ¿qué vamos a hacer en nuestros CAPS mientras esperamos el traslado? Es la reanimación con la fluidoterapia. Siempre que vamos a realizar fluidoterapia en COVID, en pacientes sospechosos de COVID, vamos a usar cristaloides. Nunca usar soluciones hipotónicas con respecto a la sangre. Si ese paciente está en hipoglucemia, no debemos usar dextrosa al 10 ni al 5, sino usar una ampolla de solución hipertónica sumado a la expansión que vamos a hacer con los cristaloides.
Iniciar, si tenemos en el centro de salud, siempre con Ringer lactato, evitar la sobrecarga hídrica, hacer un abordaje restrictivo, porque recuerden que COVID-19 altera la patología, altera la función miocárdica, y más si estos pacientes son de mucha edad, con muchas comórbidas, el abordaje restrictivo es muy importante en estos pacientes. Nunca comenzar con bolos de 30 mililitros kilo, y lo recomendado es ponerle o colgarle una solución de cristalloide de 500 mililitros, pasar esos 500 mililitros y reevaluar perfusión. Con respecto al otro escenario, que es el control de contactos, se fundamenta básicamente en el correcto llenado de la ficha epidemiológica. Los contactos de los últimos 3 días previos son sumamente importantes, como les referenciaba anteriormente. Identificar a los contactos y la evaluación del riesgo, es decir, qué riesgo de patología severa por COVID tienen estos pacientes, es decir, son pacientes dañosos, son pacientes con muchas comórbidas. Y acá es donde es importante el sistema de atención primaria como seguimiento de estos pacientes, de estos contactos del caso sospechoso. El seguimiento telefónico es una herramienta primordial, con visita domiciliaria a través de nuestros agentes sanitarias, y sostener el aislamiento respiratorio de los contactos estrechos del caso índice. Es decir, que esos contactos sin síntomas sostengan el aislamiento para prevenir la difusión de la patología. Y valorar el sostén psicoambiental de los contactos. Esto es importante porque cuando vamos a decirle a un paciente con mucha vulnerabilidad social que debe quedarse en su casa y no debe moverse, debemos ver cuál es la capacidad que va a tener este paciente familiarmente de sostener eso, ediliciamente en donde viva, y obviamente a través de la alimentación, es decir, si va a poder sostener la alimentación o no. Todos estos parámetros deben ser sostenidos interdisciplinariamente, junto con el equipo de salud, con los sistemas de asistencia social del municipio, para poder sostener el aislamiento preventivo. Con respecto al equipo de salud, lo que quiero abordar es que, bueno, que esta pandemia realmente generó una gran disrupción en nuestros equipos de salud. Muchos de nuestros colegas, y personalmente también lo digo, hemos tenido altos niveles de ansiedad que se han traducido en insomnio, en depresión, miedo, disfunción familiar. Muchos nos hemos ido de la casa por miedo a contagiar a nuestros familiares. Es decir, la situación ha sido terrible al inicio de la pandemia, ahora nos estamos acostumbrando y estamos entendiendo que hacer las cosas bien nos protegen, usar el equipo de protección correctamente nos protegen, y eso va disminuyendo nuestro nivel de ansiedad. El miedo al contagio, de contagiar a la familia, ha sido algo que ha estado en la charla diaria y sostenida de los que hemos atendido, pacientes con COVID-19, el aislamiento social que hemos sufrido, de no ver a nuestra familia, de tener miedo de contagiar a nuestra familia, a nuestros vecinos, miedo hasta salir a ir a hacer compras a un supermercado por miedo a contagiar a alguien, y bueno, y todo obviamente lo que se ha generado en la sociedad con respecto a los médicos como transmisor de la enfermedad, y cómo horizontalmente en Mendoza hubo un gran problema de transmisión entre colegas. Y la disfunción de los equipos de salud obviamente han aparecido aquellas grietas que no han sido podido solucionar, se han acrecentado, y bueno, todo esto ha hecho un gran impacto en el equipo de salud. Nosotros desde nuestro centro de salud, ¿cómo logramos atravesar esta situación? A través del abordaje de salud mental, es decir, de la intervención de salud mental en nuestros equipos de salud, personal y grupal. Hemos tenido encuentros con salud mental en donde hemos podido sacar afuera, poner en palabra nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras incomodidades con respecto al equipo de salud y a la atención de los pacientes, y hemos ideado a través de soluciones posibles como actividades grupales del equipo de salud que conecten con la alegría, tal vez a través de intercambiar, no sé, cuentos, chistes, tener momentos de distensión. Implementamos la terapia de Qigong, que es un arte milenaria que mejora los niveles de ansiedad, y los días lunes y viernes realizamos
encuentros de Ticún. Acá ven una foto en donde está el equipo en la playa del estacionamiento realizando esta estrategia, y obviamente volver a la base, que es el apoyo familiar, al apoyo profesional de mi colega que me contiene, y preponderar el equipo de salud, los hábitos saludables, las intervenciones de nuestra nutricionista en mejorar nuestra calidad de alimentación. Y bueno, y como último, obviamente no podemos dejar de hablar nuestra criminalización a través del trabajo médico, es decir, todo el ninguneo que hemos tenido los médicos a través de la falta del EPPT, a la falta de la asistencia y del soporte que hemos necesitado del Ministerio de Salud. Todo eso ha hecho que, bueno, que hoy en día estemos en la lucha, en buscar el cambio que merece, que la atención pública, gratuita y igualitaria para todos es lo que nos sostiene en la pandemia, y lo ha demostrado el sistema público. Así que bueno, espero que un poco la realidad de lo que ha sucedido durante esta pandemia haya sido podida ser atravesada por esta presentación. Espero los comentarios, y bueno, también van a tener una tarea adicional que van a tener que hacer, que la vamos a colgar en la plataforma, y bueno, les deseo muchos éxitos. Gracias por elegir el curso de Atención Primaria de la Salud. Los invitamos a aquellos chicos que no hayan todavía hecho su rotación por clínica en atención primaria a rotar por nuestro centro asistencial, el CAPS 907 Rodeo del Medio de Maipú. Y bueno, muchas gracias.